Bueno, muy buenas tardes a todas y todas, profesores que nos acompañan, compañeros. Para nosotros ha sido un gran gusto y una experiencia muy enriquecedora poder estar en este diplomado compartiendo y aprendiendo. Y bueno, vamos a exponer la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala. Los integrantes del grupo 3 son Alma de Luis de El Salvador, Salma Rodas, atrás mío, de Guatemala, María Leticia Pacheco de Guatemala, Alba Osorto, Honduras, Marcela Dumani, Costa Rica, que es nuestra coordinadora, y su servidora Claudia Day. Fue también para nosotros interesante saber que, bueno, no solo venir de varios países, sino tener diferentes profesiones, luego ese enfoque interdisciplinario fue importante. Y pues tuvimos el tutor, al profesor Tito Flores Cáceres, que nos estuvo orientando en la primera parte de gestar este análisis. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros seguimos en el ordenamiento de la exposición, pues lógicamente el orden de la estructura que presenta el texto de la Política Nacional Alimentaria de Guatemala. Entonces, lo primero, tiene una introducción que nos parece interesante porque en esa introducción habla del esfuerzo que representó realizar esa política, donde se incorporaron iniciativas que anteriormente se habían dado en el país, ¿verdad? Y se dice que, nos pareció interesante de que explica que anteriormente no hubo una decisión política, es lo que dice el documento, para realmente sacar el documento y que el Estado aprobara una política de seguridad alimentaria y nutricional, y que por eso se hacía necesario poner en el documento, lo dice explícitamente, que es una política de Estado, y eso nos pareció bastante interesante. Y luego otro aspecto importante es que si bien reconoce como una deficiencia de que no hubo una decisión política anterior fuerte para que pasara, pero sí reconoce en esa introducción del documento que había avances importantes en Guatemala, como la fortificación de los alimentos, o sea que antecede. Y también dice que esta política de seguridad alimentaria y nutricional también va a depender de la solidaridad de la sociedad en su conjunto, el Estado y sus instituciones, y la sociedad civil y la cooperación internacional. Bueno, ya eso se refleja en este documento, es otra cosa, pero por lo menos en la introducción sí lo dice. Habla de esa palabra de la solidaridad entre estos tres macroactores. También dice de manera escueta un poco cómo se fue construyendo la política a partir del año, o sea, los antecedentes a partir del año 74. Pero ya más adelante va dando un historial de que como en el 74 la Secretaría General de Planificación Económica creó los lineamientos para una política nacional, pero solo se hablaba de lineamientos en seguridad alimentaria y nutricional. En el 76 convoca a sectores ministeriales, no los menciona, pero dice que fueron de varios ministerios, que crearon un plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional. Y luego, lo que me parece muy interesante es que no menciona ninguna acción en los años 80, se va hasta el año 90. Y bueno, queda ese vacío histórico que podemos inferir que sí, por el conflicto armado interno, y hubo otras prioridades en la agenda política nacional, pero no se menciona ningún esfuerzo en los años 80. Luego pasa al año 96, 93, bueno, algunos esfuerzos, sería muy largo hacerles todo el historial en este lugar y no sería la idea de repetirlo todo, pero que sí ya se crea un plan 90 para 3 años, ¿no? Entonces, y luego se habla de otros esfuerzos, ¿verdad? Donde se integra la sociedad civil y donde se toma insumos, dice el documento, de la declaración del 2002, en donde participan pueblos indígenas, aunque no se dice en ese momento qué insumos fueron los que se tomaron de esta declaración.
Entonces eso es importante, pues, que se diga que es un historial de todos los antecedentes de los esfuerzos anteriores, y también se dice que lo menciona dos veces en la introducción y en los antecedentes, de que la sociedad civil participó en la Mesa Nacional Alimentaria. Ahora bien, no dice ni en el anexo ni en ninguna parte qué organizaciones formaron esa Mesa Nacional Alimentaria. Seguramente algunos de los guatemaltecos que están acá pueden saber quiénes lo formaron, pero el documento, pues una persona con mis compañeras de otros países no se enteran quiénes formaron esa Mesa Nacional Alimentaria y qué elementos tomaron en cuenta de la misma. Entonces, voy a pasar la palabra a mi compañera Saima para la justificación. Bueno, vemos una justificación que dice que obedece a un mandato constitucional, o sea, la política tiene grandes desigualdades con niveles significativos de exclusión social y pobreza, ¿verdad? También se enmarcan problemas nutricionales, como el bajo peso al nacer, la desnutrición crónica, la poca variedad de la dieta, la diarrea, las iras y la falta de educación nutricional, ¿verdad? También identifica la falta de acceso a agua de calidad, ¿verdad? Y hay una falta de política de control y regulación de la calidad del agua. También enmarca una baja escolaridad de las madres, la falta de empleo, el desabasto alimentario por la escasez de alimentos, la carencia de servicios básicos y apoyo a pequeños productores. O sea, no enmarca como que la ayuda para ellos, sino que ahí refleja una pérdida del 30% de lo producido. Hay una falta de buen sistema de vigilancia y una adecuada atención a las situaciones de emergencia. Bueno, siguiendo con la siguiente, por favor. Muy bien. Enseguida, después de la justificación, que la justificación es una justificación bastante larga, realmente es la parte contextual, ¿verdad? Tiene 3 páginas y media. El marco legal habla de los instrumentos de derecho interno, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Menciona el contenido del artículo 2, donde el Estado debe garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos. El artículo 97, donde habla de la protección y el uso adecuado de la flora y la fauna. Del 99, donde habla de la alimentación y de la nutrición. Y luego se pasa al acuerdo gubernativo 278-98, en el cual delega, es ahí específicamente, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y a la Alimentación la responsabilidad de velar por la producción alimentaria. O sea, en este caso lo dirigen específicamente a este ministerio. Habla también del Código de Salud y pasa también a mencionar los instrumentos internacionales que respaldan la política, o la cual también se inspira de alguna manera: el Código Alimentario, la Convención de Roma del 96, los 5 años después, del 2002, menciona la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos, pues, que hemos estado viendo. Yo diría que están casi todos los instrumentos que había internacionales hasta el año 2005. Luego pasa a principios rectores y después ejes transversales. En los rectores aparece solidaridad. Valga la observación de que cada uno de estos principios rectores es descrito y definido en 3 líneas, o más 4, 2, 3 o más 4 líneas. Es bastante escueto cómo definen estos principios: solidaridad, transparencia, soberanía. Y me detengo un poco de soberanía alimentaria, porque la política dice que el Estado debe garantizar soberanamente cuándo, cómo, dónde deben producirse los alimentos para la población como destinataria. O sea, dice para la población como destinataria, lo veo yo, lo ve como beneficiario, y el Estado como el que debe generar esa direccionalidad en la soberanía. Habla de tutelaridad y luego nuevamente es el Estado el que aparece como actor fundamental en la tutelaridad: equidad, integralidad, sostenibilidad, precaución, descentralización.
y habla pues de los 3 niveles: descentralización nacional, regional y local, y participación ciudadana. En ejes transversales también son bastante breves la manera en que lo describe. Ambiente, priorizar a la población vulnerable, ahí sí es bastante más específico, en mujeres embarazadas, mujeres lactantes, niños hasta niños que están lactándose y niños hasta 5 años, y todas las poblaciones también indígenas. Salud, vulnerabilidad ante desastres, agua potable para consumo humano y producción alimentaria. La siguiente, por favor. Bueno, en las estrategias esta parte sí nos parece muy importante, de que sí, la política dice claramente que se debe formar un sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional, el SINASAN, y que este debe ser el eje coordinador de todas las acciones que se van a generar a partir de ahí, y menciona los actores que va a mencionar la compañera. Habla de una sensibilización, aquí habla en general tanto a las instituciones como a la sociedad civil para poder sacar adelante la política, concertación y articulación de los actores principales. Nuevamente también se menciona a los 3 a nivel de Estado, instituciones, sociedad civil, y la cooperación internacional la agrega en este punto. Habla de la importancia de la generación de empleo. Me gusta un poco escueto, pero da la idea de que realmente no puede funcionar la política si al lado no hay una generación de empleo, sobre todo en el área rural. Promoción de sistemas de producción sostenible, priorización de poblaciones y áreas geográficas, de ahí se refiere a que debe haber una coordinación o una coherencia con lo que se ha identificado en los mapas de pobreza, extrema pobreza. Formación de capital humano, respuesta ante emergencias, sistema de información, monitoreo, evaluación y alerta de la SAN, que eso lo va a tomar también una de nuestras compañeras, porque realmente no explica realmente cómo va a construirse el sistema de monitoreo. Respeto a la diversidad étnica y cultural, fíjense que solo tiene cuatro líneas. Entonces, donde dice que se va a respetar, promover la diversidad, o sea, yo creo que es muy formulaico, realmente no dice cómo van a participar los pueblos indígenas de la cultura, deberían tomarse, ni cómo van a integrarse las organizaciones, solo de alguna manera obedece a una perspectiva multiculturalista que también está, aunque sin el reconocimiento todavía, en la Constitución, del reconocimiento a esa diversidad un poco como más estilo folclórico. Y la anterior que da, sí, bueno, y articulación con políticas nacionales de desarrollo. Pero bueno, la paradoja es que no fue aprobada la política nacional de desarrollo. Entonces pasaría, no sé, ¿tú vas a tomar la siguiente? Sí. Aquí pues tenemos que hablar un poquito de diferentes temporalidades en cuanto son actores. Aquí los que tenemos listados en esta lámina están específicamente los que se citan en la política y que fueron partícipes de toda esta serie de negociaciones y de llegar a acuerdos. Quisimos concretar en organismo ejecutivo, el gabinete en realidad. El gabinete del ejecutivo está formado, dependiendo de cada gobierno, sube o baja uno, en 12 y 13 ministerios, que son los rectores específicos del tema para todo el país. En este caso están tomados los que anteriormente alguien mencionaba, fue Delfina la que nos decía, son los ministerios fuertes que tienen dinero y que son los que pueden hacer un eje de poder, ¿verdad? Salud pública, educación, finanzas, el Ministerio de Agricultura, entre algunos. También estuvo el comisionado frente al hambre, que se constituyó en una persona muy importante, que tuvo que ver en la aprobación de esta ley. También un equipo técnico de expertos
traídos especialmente, muchos de ellos pertenecientes a Naciones Unidas, algunos de FAO que venían directamente de Roma y muchos del sistema de Naciones Unidas. Y el MAGA significa Ministerio de Agricultura, el otro es Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que son los más fuertes que yo les mencionaba. La Mesa Nacional Alimentaria fue también sociedad civil organizada, y sí hubo algunas organizaciones campesinas e indígenas. Lamentablemente no tenemos registros de ellos y muchas de ellas ya no existen como sociedad civil organizada. En la aprobación, pues el organismo legislativo tuvo que jugar una importante papel, no en la política tanto como que en la ley que más tarde fue aprobada. Así es que ahí sí se jugaron fuerzas muy importantes. ¿Qué tanto convenía o no convenía aprobar este tipo de ley? Perfecto. Entonces les dejo a que ustedes hagan el favor de leer lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que a ellos les corresponde ejecutar. Nos hubiera gustado hablar un poquito más de los actores que realmente están ejecutando la política, que son ahorita lo de la estrategia del Plan Hambre Cero. Básicamente son los mismos y con 2 o 3 variantes a veces. Gracias. Dentro de las 3 subgarantías que como grupo evaluamos, tuvimos y utilizamos la simbología de cruces y más o menos. Fue acceso y calidad. Prácticamente en la subgarantía de acceso, pues que todos los titulares de derecho puedan acceder a las prestaciones que tenían. Y la fundamentación, porque el marco legal de la política de salud alimentaria de Guatemala se encuentra basada en la Constitución y accede a todos los habitantes de la República. También las normas de calidad escritas y implícitas también en el PESAM quedan en el documento, pero nada más de forma teórica. No hay un principio de universalidad, pues solo es para cierto grupo, y se prioriza por lo mismo a embarazadas, niños, a personas en extrema pobreza, aunque se habla de todos los habitantes. ¿Qué es lo que recomendamos para el caso de acceso con 2 cruces y calidad con una? Prácticamente que en el marco del Plan Hambre Cero se dé cumplimiento para todos los habitantes de la República de Guatemala, considerando todos los ciclos de vida. Además también de eso, especialmente a la población indígena, que no lo vemos muy reflejado ahí, y formular un sistema de indicadores que se aplique en el Plan Hambre Cero para que éste pueda permitir la vigilancia y el monitoreo de todo el plan de la política de seguridad alimentaria. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en esta oportunidad me tocó explicar lo que se refiere a la subgarantía de exigibilidad, ¿verdad? A la exigibilidad pues le asignamos un más menos. ¿Cuál es nuestra fundamentación en relación a lo que es la subgarantía de exigibilidad? Vemos que la posibilidad de reclamo por parte de los actores sociales llamados a dar seguimiento a la política no está ni explícita ni implícita en la política. La exigibilidad debe ser un principio de la política. Ya veíamos nosotros que lo que era la política de seguridad alimentaria, ¿verdad?, está fundamentada en los principios de soberanía, titularidad, está también lo que es la equidad, entre otros, ¿verdad? Pero no aparece, ¿verdad?, lo que es ese principio de exigibilidad, y consideramos nosotros a nuestro juicio que debe estar, la política debe ser enmarcada en ese principio. Luego las actividades de vigilancia y monitoreo se realizan con las instituciones, no con los titulares, ¿verdad? Algo muy importante que nosotros analizábamos, ¿verdad?, que era, habla una política de lo que era la sensibilización, una de las estrategias de la sensibilización, más sin embargo esa sensibilización queda en los actores en los cuales se involucran en la formulación de la política, pero no baja hasta, ¿verdad?, los titulares. Entonces, por lo tanto, desconocen, en primer lugar, la política, desconocen cuáles son sus derechos, por lo tanto, no van a poder exigir lo que se les está incumpliendo, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son las recomendaciones?
que dentro de la política se establezca el principio de civilidad como principio rector y a la vez también dentro de sus objetivos, ¿verdad?, se plantee, ¿verdad?, en relación a ese principio. Y que se cree una instancia para la recepción de denuncias de incumplimiento de la política y violación al derecho a la alimentación. Y que dentro de las estrategias y programas se establezcan los mecanismos para dar respuestas a esas denuncias. Bueno, para ya terminar, la otra subgarantía que pensamos que era válido analizar es la de participación, que hay una incoherencia entre las diferentes, digamos, la política nombra algunas cosas, la ley otras, luego también, por ejemplo, en el reglamento de la ley se nombran otras y en el plan hambre cero otras. Lo que encontramos aquí es que debe incorporarse todas las estructuras legales dentro de la política para que se le dé una sostenibilidad a la participación ciudadana, porque en la ley, ¿verdad?, en la ley y en la política, lo que dice es que la participación ciudadana está en una estructura que se llama el INCOPAS, pero el INCOPAS es convocado y elegido, digamos, ratificado por el Estado, o sea, se convierte en una estructura estatal, ¿verdad?, que no da una libertad de participación. Entonces, este INCOPAS debería a la vez tener un proceso diferente de selección, porque solo se destinan 5 personas de un grupo muy amplio en el que se incluyen indígenas, mujeres, universidades, etcétera. Son como 10 grupos, ¿verdad?, de la sociedad civil incluidos, y de esos solo se pueden elegir 5. Entonces también debería haber un cambio en la manera de elegir el INCOPAS, asegurando siempre la representación indígena y de mujeres, y además capacitar a todos los voluntarios, porque la política en diferentes espacios habla de que se incorpora a la sociedad civil con cosas como, por ejemplo, damos todos un programa que es como de voluntariado, pero nada nos garantiza que esos voluntarios vayan a actuar considerando a las personas titulares de derechos, sino más bajo una concepción de beneficencia. Eso es, muchas gracias. A ver, primero algunos comentarios formales. Creo que hay debilidad en la presentación, fundamentalmente hay 2 partes, y eso siempre dice relación con que faltó integrar cosas. O sea, toda la primera parte debió haber servido para hacer más sentido sobre la segunda, y yo creo que eso no se logró bien. O sea, ahí hay un primer punto que me parecería que destacarlo, y que deberían tratar de mejorar sí o sí. O sea, necesitan integrar los contenidos. Me parece que hubo en la primera parte un análisis más bien formal, y en la segunda parte un análisis un poco más analítico, en definitiva, y tienen que integrar esos componentes. El contexto sirve para dar sentido a lo que hicieron en la segunda parte, por lo tanto hay que hacer ese. Eso en general, eso es algo que hay que mejorar. Después, me parece interesante a propósito ahí yo digo no solamente la presentación, sino también lo que puede ser un informe final o un artículo que quieren escribir. Hay que integrar esas 2 partes. Después, me parece que el proceso que se acaba de escribir es bastante más estadocéntrico que los anteriores. Y sería interesante, y ahí tal vez más bien la coordinación que se puede hacer desde el diplomado, ver qué efectos tiene. Si el estadocentrismo es más eficiente que la promesa de ciudadanocentría, digamos, por decirlo de algún modo, puede ser interesante ver, dado que hay un mismo esquema de análisis, ver también cómo se van midiendo de modo distinto los efectos. Ahí hay una línea de reflexión que puede ser interesante a desarrollar. ¿A qué parámetros responde? Que uno sea más estadocéntrico y otro menos estadocéntrico, más centrado, o como promesa de centrado en la ciudadanía. Y después, y aparece interesante en la segunda parte, también como un elemento de reflexión, cómo desde un proceso más estadocéntrico nos hacemos cargo del reconocimiento de derechos universales centrados en los sujetos.
Yo creo que hay un desafío metodológico más interesante también. No significa que no se pueda hacer, sin embargo, requiere de ciertas capacidades institucionales que hay que desmenuzar muy claramente también, ¿no? Yo creo que el caso más claro es lo que ustedes mencionaban de este incapaz, que sería como un poco incapaz, digamos, de reproducir, digamos, la sociedad civil. Por lo tanto, ahí hay un elemento interesante. Si yo elijo, yo puedo elegir un proceso de generación de política pública centrado en la capacidad del Estado, con la promesa de integración. Eso implica un mayor desafío en términos de los métodos que yo aplico, de la transparencia de esos métodos, de la capacidad de control de esos métodos, no solamente por parte de quienes implementan, sino también de quienes son parte del proceso de construcción desde la otra parte. Entonces, me parece que ahí hay dos líneas de reflexión que hay que hacer y una línea de mejora también. Bueno, se reconoce el esfuerzo que han hecho en el sentido de tratar de integrar lo que significa la política de Guatemala. Y también considero que se debe ahondar en la parte principal de lo que actualmente se da como el plan del Pacto Hambre Cero y dejar un poquito más resumida la parte histórica para que se pueda expresar con mayor énfasis el enfoque intersectorial que se le quiere dar a la política y cómo esto se traduce en las diferentes subcomisiones y componentes que se han establecido, para que entonces le dé un poco más de sentido y se pueda hacer un análisis con enfoque de derechos más puntual. Creo que puede mejorarse esa parte y de esta forma traducirlo ya en un resumen que se pueda hacer público. Gracias. En la misma línea de lo que señalaba recién Eolo, esta distancia, digamos, entre la primera parte y la segunda parte incluso se observa visualmente. Digamos, la presentación formal de la primera parte es fome, como los chilenos, es muy plana, es un Word puesto ahí en la pantalla, ¿no? Entonces hay incluso una brecha entre la presentación visual de la primera parte y la segunda parte. Yo creo que también habría que hacer un esfuerzo de integración en la parte de diseño visual, etcétera, de la presentación. Lo segundo, y también en la línea de lo que decía Eolo, que claramente aquí hay una apuesta muy estadocéntrica, yo creo que de alguna manera hay un esfuerzo de trabajo, de superación de esa situación, porque yo me quedé con la impresión de que la parte que está como más trabajada es aquella que tiene que ver con participación y con exigibilidad, con lo cual de alguna manera vuelve el interés por trabajar esta política con un acento mayor en la ciudadanía. Lo otro que sugiero, dado que la realidad guatemalteca es tan grave, digamos, en materia de desnutrición, desnutrición crónica, mortalidad infantil, producto de la desnutrición, etc., yo sugeriría que haya referencias, que entregar datos duros, ¿ya? Es decir, poner las cifras que están ahí, no cuesta mucho, es cosa de tomarlas de los mismos documentos con los cuales ustedes han estado trabajando. De todas maneras, a mí me parece que hay un esfuerzo muy interesante, como decía, en la parte que tiene que ver con el tema de accesibilidad y participación al momento de hacer las propuestas. Felicitaciones. Gracias. También desde compartiendo todo lo dicho con los colegas anteriormente a mí, indicar solo en lo formal que sí a mí me agradó la rotación, que cada una pudiese tomar una parte del grupo, me parece una ventaja. En segundo lugar, me parece que también destacar que mencionaron que tuvieron un tutor, eso también es importante, ¿no? En general, guiarse, pedir ayuda, solicitar apoyo a los guías es siempre importante. Me pareció importante relevar el tema de la cooperación internacional, que ya salió en la evaluación del grupo anterior. Ojo con eso, porque como decía Eolo, estábamos conversando el tema, la cooperación internacional condiciona a cierta forma, a cierta ideología, a cierto paradigma de
de desarrollo en nuestros países. Por lo tanto, el tema es cómo nosotros ponemos la mitad y ellos ponen la mitad, y no solo cómo hacemos lo que ellos quieren. Segundo, me pareció interesante esto de rescatar, y además que una muy buena práctica de Centroamérica por sobre los procesos de Sudamérica, todo el trabajo que han tenido ustedes de las mesas nacionales en todos los campos. Eso es una práctica centroamericana destacable en todos los campos, más allá de observaciones pequeñas que uno puede hacer de cierta mesa, pero tienden a formar mesas temáticas de muy buena calidad, que en Sudamérica no se da. Después, me pareció interesante también la idea del señalamiento que hay de mecanismos de exigibilidad, creo que fueron muy completos, del relevamiento de denuncia, y en ese sentido comparto también la idea que esto desplaza el eje hacia la centralidad de los ciudadanos. Pero en este caso no tengo, y es porque el corazón lo tengo puesto también con los migrantes. Recordar que Guatemala tiene el 23% de su población fuera, y tal cual como en los demás grupos anteriores, ninguno todavía hace mención del derecho a la alimentación de aquellos que están fuera, sobre todo cuando en el caso guatemalteco se trata del 25% de su población. Y en este mismo sentido recomendarles incorporar ese eje, ¿no? Porque no es como el guatemalteco se fue y nos olvidamos de él. Una cosa sumamente importante, las condiciones alimentarias de nuestra gente que está viviendo en sociedades que a veces son de acogida y otras veces que no son tan de acogida. Y lo último, señalar que no porque la Constitución diga una cosa es que es así. Así que con esas consideraciones felicitarlos, creo que invita de todas maneras la presentación a un muy buen artículo académico, y se incorporan además esta visión de la integración regional y de la situación de los migrantes guatemaltecos en el exterior, van a ser históricos, así que felicitaciones.